Muy buenas noches, queridos estudiantes. Sean bienvenidos a este primer capítulo del curso de Técnico Proyectos 2. Según la cronología y según la estructura del curso, en esta primera semana vamos a ver dos capítulos importantes. En este primer tema vamos a ver todo lo que es generalidades del gas natural. Sé que para los profesionales del área de hidrocarburos esto es relativamente fácil, ya que ellos lo han visto, lo han estudiado durante toda su etapa y durante toda su carrera profesional. Pero para los profesionales que no son afines al área de hidrocarburos es importante ir conociendo estos conceptos básicos que nos van a servir a lo largo del curso. Bien, entonces vamos empezando a hablar un poquito sobre las generalidades del gas. Antes de adentrarme en este punto, me gustaría mostrarles un pequeño video para que puedan ilustrarse un poquito de cómo es el gas natural y cuál es el origen en sí de los hidrocarburos. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Para conocer la historia del gas y del petróleo, es necesario viajar hacia atrás en el tiempo millones de años, a una era geológica que denominamos Mesozoico. En aquellos tiempos, los continentes que eran otros y ocupaban posiciones muy diferentes a las actuales, comenzaban lentamente y a lo largo de millones de años a configurar el mapa tal como lo conocemos hoy. Eran los días de los grandes saurios, que convivían con primitivos mamíferos, pequeños y asustadizos, y de interminables bosques de coníferas. En las entradas del océano, que formaban fiordos, bahías y ensenadas, así como en otros ambientes de aguas tranquilas, como grandes lagos, comenzaba el proceso de la formación de los hidrocarburos. A lo largo del tiempo, los lechos de esos ambientes acuáticos recibieron enormes cantidades de desechos orgánicos. Eran restos de organismos muertos, de origen animal, así como de algas y plantas terrestres, que se depositaron en el fondo junto con sedimentos minerales de variada composición. Con el paso de los milenios, lo que alguna vez fue el fondo del mar o de un lago, quedó sepultado por nuevos sedimentos minerales, a veces con nueva materia orgánica, dependiendo de los procesos que ocurrieron en la superficie. El peso de los nuevos sedimentos hundieron el antiguo lecho cada vez más. Este proceso produjo el aumento de la presión y la temperatura. Al alcanzar determinados valores de presión y temperatura, y en ausencia de oxígeno, la materia orgánica contenida en el antiguo lecho acuático comenzó a transformarse en otras sustancias, en lo que se suele denominar una cocina geológica. Millones de años más tarde, la materia orgánica original quedó convertida en gas y en petróleo. Así, lo que alguna vez fue un lecho marino o lacustre, millones de años más tarde se transformó en una roca generadora de hidrocarburos o roca madre. Por tratarse de una roca impermeable, estos hidrocarburos quedaron atrapados en poros microscópicos aislados unos de otros, sin posibilidad de escapar de la formación que los generó. Sin embargo, en algunos casos, el sostenido aumento de la presión y a veces los movimientos tectónicos de la corteza terrestre abrieron pequeñas fisuras en la roca generadora. Aquellas que estaban en contacto con formaciones permeables sirvieron de vía de escape para una parte del gas y del petróleo, en un proceso conocido como migración. En ocasiones, durante la migración, los hidrocarburos encontraron a su paso formaciones geológicas permeables, es decir, cuyos poros estaban interconectados entre sí. En este caso, los fluidos pudieron continuar su lento viaje por el interior de las rocas, en general con dirección a la superficie. A lo largo de millones de años, una pequeña parte del petróleo y del gas formados en las rocas generadoras alcanzó la superficie para perderse en manaderos naturales. Pero una parte de ellos se encontró a su paso con otras formaciones geológicas impermeables, que funcionaron como barreras y les impidieron continuar su viaje. En esos casos, el gas y el petróleo quedaron atrapados en trampas geológicas, es decir, acumulados en formaciones permeables, pero sin la posibilidad de seguir avanzando hacia la superficie debido al sello impermeable. Esto es lo que llamamos sistema petrolero, y consta de una roca generadora impermeable, que alguna vez fue el lecho de un ambiente acuático y en donde se generaron los hidrocarburos, una roca reservorio permeable que recibió los hidrocarburos que migraron desde la roca generadora y una roca sello que constituyó la trampa. Históricamente, el llamado desarrollo convencional consiste en descubrir estas trampas y mediante la perforación de pozos, extraer los hidrocarburos alojados en la roca reservorio permeable. Sin embargo, con las tecnologías actuales,
Hoy es posible recuperar también los abundantes recursos de gas y petróleo que no pudieron migrar y quedaron atrapados en las rocas generadoras de muy baja permeabilidad. Para ello se utiliza principalmente una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking, que consiste en reabrir las fisuras naturales, apuntalarlas con arenas para que no vuelvan a cerrarse y conectarlas entre sí para permitir la recuperación de los hidrocarburos. A esto se lo llamó desarrollo no convencional. Entonces, a modo de repaso, la actividad convencional consiste en extraer los hidrocarburos que se formaron en la roca generadora, que lograron escapar de ella y quedaron entrampados en las rocas reservorio permeables. La actividad no convencional, en cambio, consiste en obtener el gas y el petróleo directamente de las rocas generadoras impermeables o de muy baja permeabilidad con ayuda de la estimulación hidráulica. La posibilidad de extraer hidrocarburos a partir de los reservorios no convencionales abre importantes perspectivas y brinda a muchas comunidades la posibilidad de abastecerse a partir de su propia energía. Bueno, después de haber visto una pequeña ilustración sobre la historia de los hidrocarburos, el origen de los hidrocarburos, vamos a ir definiendo algunos conceptos que lo hemos visto en el video. Es importante recordar y saber los principios básicos. Entre ellos tenemos la principal definición del gas natural, la cual nos dice que es una mezcla de hidrocarburos con predominio del metano en condiciones normalizadas de presión y de temperatura que se presentan en la naturaleza en el estado gaseoso. Podemos decir que el gas natural se produce a nivel del subsuelo debido a las acumulaciones de hidrocarburos que a veces se asocian con depósitos de petróleo. Es una gran fuente de energía en el mundo moderno y no es renovable. La manera más común en la que se encuentra este combustible es atrapado entre el petróleo y una capa rocosa impermeable, como se puede ver en la figura y como hemos visto en el video anterior. Bueno, a partir del proyecto de exploración, a partir de haber tenido los resultados de la exploración, sigue el siguiente paso para la obtención del gas, para la obtención y extracción del gas natural, mediante sistemas de perforación, ya sea offshore u onshore. En el caso de nuestra actualidad, no tenemos, ¿no? En Bolivia, ¿no? Lo que es la extracción o la perforación de pozos offshore, ¿no? Entonces, es en ese sentido que se continúa con lo que es la perforación de los pozos petroleros, para luego instalarse ya una vez hecho la perforación, para luego instalarse los sistemas de producción. Existen distintos sistemas de producción, ya sea el sistema convencional o tradicional y el sistema no convencional. ¿Qué es un sistema convencional? Un sistema convencional es cuando el pozo puede ser producido por la presión natural del reservorio. ¿Y qué es un sistema no convencional? Un sistema no convencional es cuando ya la presión natural del pozo ha ido disminuyendo, entonces existen sistemas de producción, de recuperación mejorada. Actualmente tenemos varios mecanismos de recuperación mejorada que son aplicados en la actualidad, como el bombeo mecánico, el gas lift y entre otros. A partir de la producción, va a llegar a lo que son los arbolitos de producción en la boca de pozo, para luego ser transportado a las plantas de procesamiento de petróleo y gas natural. Todas las líneas de producción provenientes de los pozos petroleros van a llegar a una planta de procesamiento del gas natural. Es importante que para su transporte y comercialización el gas natural cumpla ciertas características y pase por un proceso para la remoción de sus impurezas, entre ellas generalmente de las líneas de producción, tanto el petróleo y el gas natural vienen con materiales pesados como grava, agua y entre otros componentes no deseados como el dióxido de carbono, azufre, dependiendo al tipo de pozo o a la localización. Entonces,
Es aquí en este punto, en la planta de procesamiento, donde se va a tratar el gas natural mediante procesos químicos y físicos, donde se va a hacer la remoción de estos componentes no deseados. A partir de la remoción, se van a obtener tanto líquidos, derivados líquidos, como en este caso el gas natural. Entonces, es importante estudiar los tipos de contaminantes que existen en el gas natural, ya que el gas natural sin ser tratado presenta contaminantes de diferentes características, al igual que producen diferentes daños a las instalaciones y lo cual va a ocasionar mayores costos operativos tanto al medio ambiente, ya que el gas necesita un sistema de tratamiento que se elimine, donde se elimine la composición de dichos contaminantes. Entre ellos y los más comunes que se tiene son la concentración de azufre, el monóxido y el dióxido de carbono, el nitrógeno, el agua, el mercurio y algunos asfaltenos. Entonces, estos componentes no deseados pueden dañar, por ejemplo, el mercurio en altas concentraciones puede dañar lo que es la estructura, ¿no? Aquí podemos ver en este gráfico ha ocasionado una rajadura, ¿no? Por la concentración de mercurio que se tenía en la línea. Después, otra de las desventajas de tener estos componentes no deseados es el tema de corrosión. El tema del monóxido de carbono y dióxido de carbono provocan corrosión en los equipos y en las líneas de transporte. Podemos ver aquí una imagen donde se ha corrosionado el, el material de transporte. Otra de las desventajas que ocurre es la formación de hidratos, ¿no? Y esto se debe a que la línea contiene cantidades de agua. Aquí se puede ver, ¿no? Claramente en la figura. Entonces, ya hablando exclusivamente de los efectos del agua, podemos ver que el agua es el ocasionante de la formación de hidratos y el hidrato de carbono tiene la apariencia de un hielo algo gris, pero si se le acerca a un cerillo este puede ser inflamable. Entonces, además de ocasionar daños a nuestros equipos, los componentes no deseados del gas pueden llegar, en este caso por ejemplo este hidrato que vemos en la figura, pueden llegar a cortar el flujo del suministro de gas, ya sea en el transporte del mismo. ¿Por qué es importante que el gas sea tratado? Además de que ocasiona daños de operación o daños a nuestros equipos. Es importante que el gas sea tratado, ya que para el transporte o comercialización del gas natural, la norma nos establece términos y condiciones para el transporte. Entonces, en esta imagen que yo les voy mostrando a continuación, tenemos las condiciones que el gas natural debe cumplir para su transporte y comercialización. Hablando del poder calorífico, el valor debe ser igual o mayor a los 970 BTUs por pie cúbicos. La densidad relativa del mismo tiene que oscilar entre 0.58 y 0.69. Y aquí también nos dan los parámetros, ¿no? Permitidos, ya sea de componentes inertes, nitrógeno, vapor de agua, en este caso el azufre. Entonces nos dan valores mínimos que son permitidos para el transporte. Entonces tenemos que cumplir lo que establece la norma y llegar a estos valores para luego este producto pueda ser comercializado y pueda llegar al consumidor final. Entonces, haciendo un breve repaso de lo que hemos ido hablando en esta clase, hemos hablado de la exploración y la explotación del gas natural. Posteriormente, en la anterior diapositiva, habíamos visto por qué es importante que el gas natural sea tratado, ya que hay términos y condiciones que debe cumplir, ya sea para su venta o comercialización o transporte, en los cuales se van a dar en las plantas de tratamiento o plantas separadoras de gas líquido. A partir de ello, antes de llegar al consumidor final, eh, YPF Transporte va a hacerse cargo, en este caso hablando exclusivamente del gas natural, del transporte del gas. En este punto, en la planta, después del tratamiento, se hace la transferencia de custodia a YPF Transporte.
A partir de eso, YPF Transporte, mediante ductos, se va a encargar de distribuir a las ciudades hasta el punto de transferencia, donde YPF Transporte va a entregar la custodia a YPF Redes de Gas, el cual es el autorizado en varios de los departamentos en Bolivia, prácticamente en todos, a excepción de Tarija, la cual dicha empresa distribuidora se va a hacer cargo de la comercialización y venta a los usuarios, en este caso domésticos, comerciales e industriales. Y la otra parte va a ser comercializado al mercado de exportación. Hemos visto la importancia del gas natural y haciendo un análisis al uso a nivel mundial, podemos decir que el gas natural constituye la tercera parte de energía después de el carbón, ¿no? En primer lugar, vemos en esta gráfica al petróleo con un 35.6% referente a la importancia que tiene. Luego seguido está el carbón con 28.6% y en tercer lugar está el gas natural. En esta gráfica podemos ver las reservas probadas a enero del 2013. Irán es el que se lleva el puesto. Tenemos a Irán en primer lugar y Bolivia está en el número 35 con 390.800 millones de metros cúbicos. En esta gráfica podemos ver las reservas globales totales expresadas en billones de metros cúbicos de gas natural. Podemos ver a Medio Oriente con un 72.83 billones de metros cúbicos de gas natural. Europa y Eurasia, en este caso, está con un 64.02. Podemos ver el porcentaje de Norteamérica, el volumen de Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica con un 7.10 billones de metros cúbicos. Entonces, esta gráfica nos expresa las cifras en billones de metros cúbicos de gas natural. Bueno, en este punto vamos a hablar sobre la composición del gas natural. La composición típica, según la cromatografía que se tiene y según las características actuales que se tiene en Bolivia, tenemos al metano con un 91.14%, al etano seguido con un 5.54%, el propano con un 0.99%, a los butanos con un 0.12% y un dióxido de nitrógeno con entre 0.79 y 1.41%, cuyos parámetros están dentro de lo establecido en los términos de transporte y comercialización del gas. Entonces, esta composición obviamente va a variar en función a las características del campo y al lugar, ¿no? Entonces, esta es una configuración básica típica de la cromatografía del gas natural en Bolivia. Pero como les digo nuevamente, esta composición puede llegar a cambiar. Entonces, ya hablando exclusivamente del gas natural, YPF Transporte va a ser la cromatografía de la corriente del gas natural, cuya cromatografía es entregada a lo que es a la empresa distribuidora para su control y revisión de la misma manera. En esta gráfica podemos ver la nomenclatura típica del gas natural, el nombre que ya lo hemos expresado. Podemos ver el estado natural según la composición. A partir del metano y butano obtenemos lo que es el gas propio. A partir del propano y butano vamos a obtener licuables de gas. Y en adelante del metano, hexano, heptano se van a tener los líquidos, ¿no? Entonces, eh, esta pequeña gráfica nos va a ayudar un poquito a refrescar los conocimientos respecto a la composición y al estado de nuestro hidrocarburo. Comenzando con la clase, vamos a definir qué es poder calorífico. El poder calorífico de los gases se define como la cantidad de calor que se libera durante la combustión completa del combustible por unidad de volumen. En los combustibles gaseosos que contienen hidrógeno y en consecuencia el vapor de agua en los productos de combustión se distinguen el poder calorífico superior y el poder calorífico inferior. Para este punto he preparado un video para que podamos ver y entender
y comprender más a fondo qué es el poder calorífico y qué es el poder calorífico superior e inferior. Entonces, vayamos a ver el siguiente video y continuamos con nuestra clase. La combustión de biomasa sólida, como la de cualquier otro combustible, libera calor. Definimos el poder calorífico de un cierto tipo de biomasa como el calor liberado por unidad de masa de combustible. Esta definición parece simple, pero no lo es tanto. Como veremos, dependiendo de cómo se lleve a cabo la combustión, hay que distinguir entre poder calorífico superior y poder calorífico inferior. El poder calorífico se mide en ensayos estándar de laboratorio. La muestra cuyo poder calorífico se desea determinar se encierra en un recinto en el que se permite el aporte de oxígeno en abundancia y en el que se dispone de una salida para los gases liberados durante la combustión. En estas condiciones, en cuanto se aplica una chispa, la combustión de la muestra progresa fácilmente. Aparte, se utiliza un segundo recinto que rodea al anterior, por el que se hace circular agua. Conocidos el caudal de agua, la temperatura a la entrada y la temperatura a la salida, es muy fácil determinar la cantidad de calor liberada por la biomasa. Pero veamos con un poco más de detalle lo que ocurre durante este proceso. Cualquier muestra de biomasa tiene cierta proporción de humedad, es decir, de agua líquida en su interior. Una parte del calor liberado por la combustión se invierte, en forma de calor latente, en vaporizar la humedad. El vapor de agua así formado se dispersa y al tocar las paredes relativamente frías del recinto, se condensa sobre ellas, en forma de pequeñas gotitas de agua líquida, y devolviendo la misma cantidad de calor latente que acaba siendo transferida al agua del exterior. Veamos qué ocurre si un usuario, digamos doméstico, quema el mismo tipo de biomasa en una caldera o chimenea ordinarias. De nuevo, la humedad del combustible es vaporizada a expensas de parte del calor liberado por la combustión. Pero en este caso, la mayor parte del vapor de agua escapa a la atmósfera porque no encuentra a su paso un lugar frío donde condensarse. Con toda probabilidad, ese vapor de agua acabará condensándose y devolviendo calor latente, pero lo hará en el exterior de la vivienda sin contribuir a caldear el interior. En resumen, el poder calorífico útil que calienta nuestra vivienda es inferior al que se mide en un ensayo de laboratorio, porque en este último se recupera el calor de condensación de la humedad presente en el combustible. Y así, dos muestras de biomasa con distinto grado de humedad, pero idénticas en todo lo demás, tendrán el mismo poder calorífico superior. En cambio, el poder calorífico inferior o útil será mayor para la muestra más seca. Habiendo visto el video, ya comprendemos mejor el concepto de poder calorífico inferior y superior. Entonces podemos decir en un resumen que el poder calorífico superior se denomina al que resulta de incrementar el poder calorífico con el calor latente de condensación que desprende el agua al condensar. Y podemos decir que el poder calorífico inferior es aquel que no tiene en cuenta dicho incremento de calor de condensación por permanecer en el agua en estado de vapor. No vayamos a olvidar estos términos de poder calorífico que van a ser muy importantes. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo se calcula o cuál es la ecuación básica para el cálculo de poder calorífico. Podemos decir que el poder calorífico es la sumatoria de la fracción molar de la corriente, en este caso del gas, por el poder calorífico de cada uno de los componentes del gas natural. Entonces, es de esa manera que el poder calorífico de una corriente va a poder ser calculado, teniendo uno, los datos de cromatografía, donde vamos a tener lo que es la fracción molar del componente,
y el poder calorífico de cada uno de los componentes tenemos en tablas establecidas y en función a eso vamos a poder calcular el poder calorífico del gas natural. Aquí tenemos un ejemplo del poder calorífico en función al tipo de gas. Ya hemos dicho que el poder calorífico va a variar en función a la cromatografía de la corriente. Pero aquí en este ejemplo podemos ver el poder calorífico en kilocalorías y en kilojulios de un típico gas natural manufacturado, de un gas natural, de un gas butano, de un gas propano. Entonces estos datos nos van a servir de referencia para hacer algunos cálculos en adelante. Por favor, tomar nota de esta diapositiva. Continuando con la presentación, vamos a hablar sobre la densidad del gas natural. Vamos a definir qué es la densidad del gas natural. Vamos a hablar primero referente a lo que es densidad absoluta, que se entiende por la densidad, la relación que existe entre la masa de un cuerpo y su volumen. Generalmente este concepto se utiliza poco para los gases. La densidad se expresa en forma relativa respecto al aire. Hablando de densidad relativa, es la relación entre la densidad absoluta del gas considerado y la del aire, expresados ambos en las mismas condiciones de referencia de la expresión y temperatura. En esta gráfica podemos ver la relación de densidad de un gas manufacturado al gas natural o un gas propano y un gas butano. Podemos ver que el gas manufacturado y el gas natural referente a la densidad del aire tienen valores menores. Y esto es porque el concepto básico de densidad nos dice que es igual a la masa sobre el volumen. Y podemos ver que los valores de densidad de gas propano y gas butano son mayores a la densidad del aire. Entonces esto tiene una relación referente a la masa y volumen respectivamente. En este punto vamos a hablar sobre la inflamabilidad de los gases. Para que un gas combustione debe existir la proporción adecuada de gas y aire. En esta gráfica podemos ver el porcentaje de gas en un ambiente con aire y el grado de inflamabilidad que este tiene. Podemos ver en esta gráfica el diagrama que sigue muestra los límites de concentración de inflamabilidad de una atmósfera de aire. En las barras azules o azul oscuro, perdón, muestra el campo de porcentaje en el que los gases combustibles suponen un riesgo especial de ignición o explosión. Comenzando por las concentraciones bajas, el riesgo de incendio aumenta al aumentar el porcentaje de gas combustible. Una vez la concentración supera el valor superior, el aire se vuelve demasiado rico para arder, reduciendo las posibilidades de ignición. Es decir, que en un contenedor o un espacio reducido, hasta pequeños escapes de gas combustible podrían crear una mezcla explosiva con las condiciones adecuadas. Existe además un pequeño riesgo de que los gases combustibles alcancen el límite umbral mínimo en espacios abiertos o zonas grandes de trabajo con ventilación natural. Entonces, el gas natural que se escapa podría crear una mezcla inflamable con el aire circundante que podrían provocar un incendio o explosión. Es por ello que se ha aportado el olor a algunos de los gases para poder identificarles. Mejoran las fugas gracias al olor. Ustedes saben que actualmente se hace una dorsación del gas natural con el metilmercaptano, cuyo olor característico es a huevo podrido. En esta gráfica vamos a poder explicar la combustión del gas metano. Para cada combustible hay un determinado conjunto de mezcla con el aire que pueden arder, teniendo así un rango de explosibilidad o inflamabilidad, como podemos ver en la imagen. Como podemos ver, fuera de ese rango, la reacción de combustión no se va a producir, ya sea para el límite superior de explosibilidad o para el límite inferior de explosibilidad. Fuera de ese rango no hay posibilidad de que exista explosividad o inflamabilidad. Fuera de ese rango, la reacción de combustión, como les decía, no se va a producir. Si en un recipiente, por ejemplo, tenemos aire y una chispa y comenzamos a añadir, en este caso, metano, no va a pasar nada porque hay muy poca concentración de combustible, pero va a llegar un momento en el que se va a producir la combustión, siendo ese el límite
inferior de explosibilidad. Vamos a estar en este punto. Al contrario, si tenemos un recipiente lleno de gas inflamable con una chispa y comenzamos a llenar con aire, va a llegar un momento en que va a arder, siendo ese el límite superior de explosividad. Aún habiendo disponibilidad de oxígeno, la mayoría en este caso de los incendios se desarrollan por una combustión incompleta generando gases inquemados, hollín y monóxido de carbono. El gas tóxico que ocasiona que la mayoría de las personas mueran en los incendios, esto es debido a que los combustibles empiezan a arder en su límite inferior de inflamabilidad, pero la concentración necesaria para que la combustión sea completa está por encima de ese valor. Solamente se producen combustiones completas en llamas con mezcla previa de los reactivos, como ocurre con un soplete, un fogón, una cocina, una caldera, un calentador de agua, etc. Se premezcla con el aire antes de arder y se produce una combustión más eficiente que no genera gases tóxicos ni hollín. Las llamas de premezcla son azules y las otras llamas de difusión son amarillas y naranjas. Entonces, ahora sabemos y comprendemos mejor cuando vemos nuestra cocina con llamas de color azul, podemos decir que existe una combustión de manera correcta. Pero cuando ya vemos llamas de color amarillas o naranjas, podemos decir que existen, que son llamas de difusión, donde no se está haciendo una combustión correcta. En este punto vamos a hablar sobre el índice de UP, la cual es la relación entre el poder calorífico inferior o superior de un gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad relativa con respecto al aire bajo las condiciones de referencia. El índice de UP es una forma de clasificar los combustibles gaseosos. El objetivo de calcular o de tener este índice de UP. Con este índice se va a controlar o nos va a indicar para asegurar la combustión satisfactoria del gas natural en el quemador. Si no se cumple esta especificación, la cantidad de aire que se mezcla con el gas será la incorrecta. Entonces, es importante saber qué es el índice de WUP y para qué nos va a servir en adelante. Continuando y hablando un poquito sobre el índice de WUP, la norma UNE 60.02 quebrado 90 o la norma UNE en 437 clasifica los gases combustibles en tres familias en función a su índice de WUP. Todos los gases en una misma familia tienen un índice de WUP similar de manera que pueden intercambiarse sin que sea necesario modificar ni la instalación reflectera ni los aparatos de consumo. En todo caso, se precisará un pequeño ajuste de los mismos. En este cuadro podemos ver la primera familia, comprende entre 5.350 y 5.925 kilocalorías metro cúbico que pertenecen al tipo de gas manufacturado. En una segunda familia podemos ver el parámetro de 9.340 y 13.065 kilocalorías metro cúbico, el cual pertenece a un tipo de gas natural. Y en la tercera familia, el índice de WUP comprendido entre 17.400 y 20.850 kilocalorías metro cúbico, que pertenecen a un tipo de gas propano y butano. Entonces, desde un punto de vista práctico, como habíamos indicado en la anterior diapositiva, los gases de la misma familia son intercambiables, es decir, tienen un comportamiento similar en los quemadores, produciendo los mismos resultados de combustión, el mismo flujo calorífico, el mismo tipo de llama, sin necesidad de adaptar quemadores. Como consecuencia de esto, aquellos aparatos que funcionan, en este caso con GLP, necesitan sí o sí ser adaptados y regulados para su correcto funcionamiento con el gas natural por tratarse de gases de distintas familias que no son directamente intercambiables en los quemadores. Entonces, por eso ahora sabemos que ya en la industria misma de lo que es el gas natural, cuando se hace la conversión de gas licuado a gas natural, por este denominado índice de WUP se necesita hacer la adaptación de los quemadores, ya que no es lo mismo que funcione con un quemador, ya que una cocina estaba adaptado para
uso de GLP y ahora se va a hacer el uso del gas natural, no va a ser entonces va a ser necesario que se pueda hacer el cambio en este caso de los pitones para que pueda cumplir en este caso el índice de WUP referente a la familia correspondiente, en este caso a la segunda familia. Bien, queridos estudiantes, ya llegando prácticamente a la parte final de este primer tema, vamos a hacer una breve descripción eh, y una breve clasificación de algunas características del gas natural referentes al GLP o gas licuado que conocemos. Sabemos que el gas natural en una primera instancia se ventila muy bien por su densidad de 0,6, que es más liviano obviamente que el aire. Se precisa un 5% de volumen respecto al aire para tener la mezcla explosiva. El transporte se hace por tuberías subterráneas de acero o de polietileno. Mientras el GLP, referente a su densidad, es mucho más pesada que el aire, solo un 2% referente a su volumen del gas en el aire alcanza su punto explosivo y el transporte del producto se hace en camiones. Entonces ustedes juzguen referente al gas natural GLP, cuál nos ofrece mayores ventajas, ¿no? Bueno, en la actualidad este es nuestro campo de estudio, entonces es importante que sepamos algunas de las ventajas y características del gas natural referente al GLP. Hemos llegado prácticamente a la parte final de este primer tema. Espero que esté todo claro y bueno, si no ha quedado alguna duda, si tiene alguna aclaración que se pueda hacer o alguna retroalimentación, yo con todo gusto presto a poder escucharles. Tenemos los canales de la plataforma mediante mensajes instantáneos, mediante el foro de dudas. Entonces les invito a que podamos hacer uso de esas herramientas para poder llevar de mejor manera este curso. Bien, queridos estudiantes, nuevamente muy buenas noches y nos vemos en el siguiente tema. Gracias.